¿Cómo calculamos la velocidad de objetos en un video? Por ejemplo, supongamos que tenemos un video como este, en donde van apareciendo diferentes automóviles a través de una autopista. ¿Cómo podemos determinar la velocidad de estos automóviles? Pues bien, de esto va este video. En este video vamos a ver una forma para poder determinar o extraer la velocidad de los objetos a través del video. Es importante mencionar que el heurístico que vamos a desarrollar se ajusta específicamente a este video. Por tanto, cuando tengas otro video con otra vista, con otra toma, etcétera, vas a tener que considerar diferentes variables. En este caso, vamos a argumentar por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer en este video. Así que sin más, comencemos. Tenemos este video, voy a darle clic aquí, estamos viéndolo en la pantalla, y están pasando los automóviles. ¿Cuál sería una forma, primero, intuitiva de poder determinar la velocidad de los objetos? Yéndonos a la física, recordemos que velocidad es igual a distancia sobre o dividida por el tiempo. Entonces, eso nos da como referencia que posiblemente podríamos encontrar distancias en esta imagen de las cuales podamos extraer el tiempo en que se tarda el objeto pasar de una distancia a otra. Entonces, esa es una primera intuición. Este video está codificado a un cierto número de frames por segundo. Además, este video, cuando lo estemos utilizando, cuando estemos haciendo la inferencia, decrementará la tasa de frames por segundo. Todos estos son factores que vamos a tener que considerar para poder calcular la velocidad de los objetos en kilómetros por hora, que sería trasladarlo a la vida real. Entonces, dicho esta intuición y habiendo comentado que la base de esto va a ser utilizar velocidad igual a distancia sobre tiempo, lo primero que vamos a hacer va a ser definir zonas. Es decir, voy a definir 3 líneas, las cuales van a estar cruzando horizontalmente la avenida, la autopista. Esto para tener una referencia cuando un auto ha pasado cierta línea y después ha pasado otra línea y después ha pasado otra línea. Esto nos dará referencias para saber cuándo un objeto ha pasado cierta distancia y cuánto tiempo se ha tardado en recorrer esa distancia. Lo haré 2 veces porque quiero extraer la velocidad promedio. Podría hacerlo con una vez, no obstante, no sería muy acertado, por tanto le agrego 2 veces. No obstante, tú podrías alargarlo o ajustarlo a 3, 4 o 5 veces. La idea es poder determinar no solamente con una medición, sino con n mediciones. En este caso, como ya dijimos, serán 2. Por tanto, habrán 3 líneas de las cuales vamos a extraer diferentes distancias entre la línea 1 y la 2 y la 3, que las vamos a tener como referencia en colores. Entonces, una vez dicho lo anterior, yo ya tracé las líneas. Vamos a ver cómo está la imagen de las líneas trazadas en la siguiente imagen, que los voy a poner por acá. Y como ven, tenemos la línea azul, tenemos la línea verde y tenemos la línea roja. Ok, una vez tenemos esto, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar cuándo el objeto ha cruzado cada una de estas líneas. Entonces, una vez que tengo mi referencia, lo que voy a hacer es algo muy básico. Voy a implementar un detector. Voy a utilizar YOLO para poder encontrar los automóviles. Luego voy a extraer únicamente las clases que me interesan, es decir, el automóvil, la motocicleta, posiblemente un autobús, un camión, etcétera. Todo lo que pueda, por intuición, hacernos pensar que va a atravesar en esta avenida. Luego voy a filtrar estas bounding boxes por un score posiblemente arriba del 50 o el 30%. Luego vamos a aplicar un tracker, es decir, necesitaremos saber que el mismo auto que ha cruzado la línea azul es el mismo auto que cruzó la línea verde y es el mismo auto que cruzó la línea roja. Entonces, eso nos dice que necesitamos un tracker, por tanto, en este caso yo utilizaré sort. Una vez narrado lo que vamos a hacer, comencemos. Vamos a crear un script que se llame metrics, en donde yo voy a importar todas estas librerías. No me detendré tanto ya en explicar YOLO, Ultralytics, Sort y demás, porque ya tenemos algunos videos por allí en donde puedes ver esto. Ahora tenemos estas librerías. Ok, yo voy a importar Sort, ya lo tengo de este lado, lo voy a pegar aquí. Es el script tal cual, el que tenemos por ahí en algún video de tracking, es el mismo, exactamente el mismo. Ahora, una vez que ya tengo
Metrics, que no trae nada y será nuestro script principal, y Sort, que es el que vamos a utilizar para el tracking. Vamos a agregar las coordenadas de cada una de las líneas que les comenté y que vimos en la imagen. Vamos a ponerlas aquí. Yo ya las definí, son 2 puntos, XY1, X1, Y1, X2, Y2, para la línea azul, para la línea verde y para la línea roja. Así como las ven organizadas son como están en la imagen que vimos hace un momento. Lo primero que voy a hacer va a ser codear la función para poder visualizar el video y poder desplegar las líneas y que podamos ver esta visualización. La vamos a ir construyendo respecto al tiempo. Entonces vamos rápidamente a copiar esto y vamos a ponerlo acá. Luego vamos a inicializar nuestro ciclo while, en donde vamos a reproducir el video, ok, y finalmente vamos a pintar las líneas de este lado de esta forma, y finalmente voy a hacer un release cap that release. Bien, ahora vamos a probar y ver cómo pintamos las líneas en la visualización. Justamente lo que decíamos, tenemos nuestras referencias azul, verde, rojo. Ok, perfecto. Ahora lo que necesitamos va a ser cargar el modelo, extraer los bounding boxes y aplicar el tracker. Esto lo vamos a hacer de una, ya no nos vamos a detener como lo dije en esto porque ya tenemos material hablando al respecto. Entonces voy a cargar aquí el modelo, voy a cargar YOLO versión 8. Es el estándar prototipo que ya habíamos hecho en otros videos, y lo que voy a hacer aquí va a ser poner los resultados para la inferencia. Lo que estoy haciendo aquí es hacer inferencia al frame, y estos resultados es un iterador el cual yo voy a utilizar para poder extraer los bounding boxes, y vamos a explicar esto un poquito antes de continuar. Esta parte que tenemos acá estamos iterando sobre las inferencias, y lo que estoy haciendo aquí es extraer los índices de todos aquellos que son la clase 2, 3, 5 y 7 que refieren a automóvil, motocicleta, autobús y camión. Entonces por eso filtro estas clases, que las estoy extendiendo del objeto res, que es del iterador de results. Y también voy a filtrar todas aquellas que tengan una confianza mayor a 0.3. Una vez que tengo los índices, esto no es nada más y nada menos que un arreglo de índices con las posiciones de los bounding boxes que yo quiero. Finalmente filtro los bounding boxes, y estos bounding boxes son los que tienen todos los automóviles, motocicletas, camiones, etcétera, con un score o con una confianza mayor al 0.3, y son los que voy a meter a mi tracker para poder comenzar a hacer el rastreo o el tracking. Entonces vamos a ir ahora con sort y vamos a pegar sort de este lado, y no hemos inicializado sort. Aquí voy a inicializar sort, tracker es igual a sort. Listo. Entonces ya tenemos nuestros tracks que son a partir de la actualización del tracker con los bounding boxes, y lo único que estoy haciendo aquí es transformarlo todo a un entero, porque necesito los bounding boxes como un formato entero y no como flotante. Es nada más que eso. Ahora, esto es un iterador, esto tiene muchos bounding boxes y tiene el ID del track. En este caso, si detecté un carro, va a tener el ID 1. Entonces esto es uno de los elementos que contiene tracks, y justamente voy a comenzar a iterar sobre esto para poder extraer las coordenadas. Estos son arriba a la izquierda y estos son abajo a la derecha, y el ID del objeto. Estamos iterando sobre tracks. Ok, una vez hecho lo anterior, ahora necesito pintar el bounding box. Vamos a pintar el bounding box que está acá. Perfecto. No voy a hacer nada más que pintar el bounding box y listo. Vamos a correr esto, y ahora tendríamos que tener una visualización con bounding boxes en cada una de las detecciones. Estamos bajando el modelo en este momento. Esto es muy rápido, y ahí tenemos la visualización, los bounding boxes, tenemos los automóviles y tenemos pues ya los automóviles cruzando las líneas. Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Viene la parte y se empieza a poner esto ya más interesante. ¿Cómo puedo yo
definir si este cuadrito, si esta detección está cruzando una de las líneas. ¿Cómo puedo hacerlo? Hay varias formas. Puedo tomar la cajita entera, el bounding box completo, y validar si el bounding box completo está o arriba de la línea o abajo de la línea. Si está por arriba, significa que aún no ha cruzado la línea. Si está por abajo, quiere decir que ya cruzó la línea. Lo mismo para cada una de las tres líneas con los diferentes colores: azul, verde y rojo. Entonces, como yo no quiero utilizar todo el bounding box, voy a tomar solamente un punto de referencia y voy a utilizar el punto abajo al centro. Es decir, voy a calcular el punto que está en el bounding box abajo al centro, y con este voy a validar si ya ha cruzado la línea o si no la ha cruzado. Para esto vamos a utilizar una estructura de datos en donde vamos a registrar la posición en donde detectamos que cruzó y la hora, el momento, el tiempo en el que se detectó. Esto para poder calcular distancia y para poder calcular el tiempo. Pero primero calculemos este puntito que es el que nos va a servir de referencia. Lo voy a poner por acá y tenemos aquí, obtenemos el centro del bounding box, el centro abajo, que es nada más y nada menos que la suma de las dos X entre 2 y nos va a dar la mitad. Y dejamos el Y para que esté en la parte de abajo, el Y max. Ahora lo voy a desplegar, lo voy a mostrar en la visualización para que lo veamos perfecto. Entonces lo que estoy haciendo aquí es dibujar un círculo en donde esas son las coordenadas del centro del círculo, que es el puntito que detectamos aquí, y bueno, demás propiedades del color. Vamos a visualizar esto y tendríamos que tener los bounding boxes con el puntito. Vamos a ver, perfecto, ahí viene. Y este puntito es el que vamos a detectar cuando ya ha cruzado cada una de las zonas. Ok, perfecto, vamos muy bien. Ahora, ya viene la parte interesante, ya viene la parte del heurístico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para esto yo voy a generar 3 hash maps, 3 estructuras de datos, en donde voy a mantener todos los objetos, es decir, todos los automóviles que ya han cruzado la zona azul, todos los que han cruzado la zona verde y todos los que han cruzado la zona roja. Todos los que no han cruzado ni la zona azul, ni verde, ni roja, quiere decir que no han pasado nuestras líneas. Los que han cruzado la zona azul, pero no la verde, quiere decir que todavía no cruzan ni siquiera la roja. Entonces, esto se entiende. Esto lo hago únicamente para poder diferenciar todos aquellos que ya cruzaron la zona azul, la zona verde y la zona roja, para después poder hacer consultas y extraerme sus posiciones y sus métricas respecto al tiempo de cuándo cruzaron y en dónde cruzaron. Entonces, vamos a generar estas estructuras de datos para poder almacenar cada uno de los IDs en tiempo y posición. Tenemos cross blue line, es decir, cruzó blue line, y lo que vamos a tener aquí lo voy a explicitar un poco más. Aquí tenemos, vamos a tener el ID, por ejemplo, el ID del automóvil sería el 1 y va a tener una subestructura que va a ser tiempo, en qué momento fue, date, time, that now, por ejemplo, y va a tener también la posición que va a ser point, por ejemplo, y va a tener un, no sé, un 34, 91, por ejemplo. Eso quiere decir que la coordenada 3491 cruzó la línea azul en este caso en el momento de daytime, date now. Entonces, en ese momento se cruzó la línea. Y esto lo utilizaremos para calcular la velocidad. También necesitaremos otras estructuras, otra información extra que en un momento vamos a cargar. Y esto va a hacer referencia a cuántos frames por segundo está mi video, cuánto es la latencia de mi video y el factor para transformar de metros a kilómetros por hora. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Primero vamos a llenar estas tres y eso lo vamos a hacer aquí con una serie de ifs en donde yo voy a validar si el punto ya ha pasado o no ha pasado la zona tanto azul, verde o roja. Entonces veamos primero este if que ya tengo por acá. Vamos a analizarlo. Por cada uno de los track ID es el track del objeto. Si no está en la línea, si no ha cruzado la línea azul, que es la estructura de datos que definimos aquí arriba, si no ha cruzado, entonces quiere decir que todavía no ha pasado esa zona y yo quiero validar si su punto ya cruzó, es decir, si en este frame ya cruzó. Entonces tomo
las referencias de la línea azul y hago un producto punto para poder determinar si ya cruzó o no cruzó. Si este resultado básicamente es mayor o igual a 0, quiere decir que ya cruzó. Si es menor o igual a 0, quiere decir que está arriba y no ha cruzado. Si es mayor a 0, está abajo. Si es menor a 0, es decir que está por arriba. Por tanto, a mí solamente me interesa si esto ya cruzó. Si es mayor o igual a 0, quiere decir que ya cruzó la línea, y en ese momento yo tomo el tiempo, yo tomo el punto y agrego el ID, es decir, track ID. Cuando en una siguiente iteración vuelva yo a validar este track ID, ya no vamos a entrar aquí porque entonces track ID ya va a estar en cross blue line. Entonces ya no voy a validar esto porque ya habrá cruzado, ya estará en esa estructura de datos. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo para la zona verde y para la zona roja, porque la idea es exactamente la misma. Únicamente voy a agregar else if y es exactamente la misma. Si no está en la verde, pero ya está en la azul, entonces hago la validación de si el punto está arriba o abajo. Si ya está abajo, es decir que ha cruzado, y lo agrego a cross green line. Esta validación la hago de track ID not in cross green line, es decir, si no está aquí y necesariamente tiene que haber estado acá. Esto lo hago porque puede haber un switch ID o un re-ID en donde posiblemente yo perdí el carro y no lo tengo en aquellos automóviles que han cruzado la línea azul. Entonces, si de repente solamente tengo que ha cruzado la línea verde, pero no la azul, yo no voy a considerar esa detección y ese automóvil, por tanto, no le calcularé su velocidad. Por eso hago esta validación. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la validación tercera de la zona roja. Vamos a poner esto por acá, vamos a copiar y es exactamente lo mismo. Ahora valido la zona anterior, si están en la zona verde y no está en la roja, etc. Esto solo es por inferencias. Si está en la verde, quiere decir que también estuvo en la azul, y así sucesivamente. Ok, y es exactamente lo mismo. Hago la misma validación, solamente cambio los hash maps. Blue, green, red. Perfecto. Entonces, lo que tenemos en estos ifs que agregamos desde la línea 44 hasta la línea 60 es extraer todos aquellos automóviles que han cruzado la línea azul, verde y roja. Si ya llegamos a este punto en donde yo agregué el automóvil y ha cruzado ya a la zona roja, quiere decir que ya cruzó las otras tres anteriores. Por tanto, eso quiere decir que ya puedo calcular la velocidad porque ya tengo información de las zonas anteriores. Entonces aquí yo necesito calcular, por ejemplo, voy a tener esto, average speed es igual a calculate average speed, y va a ser una función que vamos a desarrollar en un momento. Y esta cosa de average speed es lo que yo voy a plotear y voy a poner arriba del carrito, que es su velocidad promedio. Entonces vamos a pintar, vamos a desarrollar esta función que no tenemos desarrollada, y vamos a ponerla aquí arribita, calculate average speed. Y es la parte importante, la parte core, la parte más clave de este proceso, de este heurístico, cómo calculamos la velocidad. Y esta es la función para poder calcular la velocidad promedio, que vamos a calcular primero, como ya lo están viendo, dos tiempos, dos distancias y dos velocidades, de lo cual vamos a extraer el promedio y vamos a retornar la velocidad promedio. Entonces vamos paso a paso. Para esto, primero que nada vamos a calcular el tiempo de la zona azul a la zona verde. Por eso tenemos esta variable que se llama tiempo BG, que es blue green, y luego tenemos tiempo green red, tiempo de la zona verde a la zona roja. Y esto lo extraemos de los hash maps que nosotros definimos anteriormente, que hemos ido llenando a través de extraer los elementos del track ID del tracker. Entonces tenemos nuestro hash map de la green line, el hash map de cross blue line, y lo mismo para red y green. Y básicamente lo que estamos haciendo es extraer el tiempo y calcular cuántos segundos pasaron en recorrer tales distancias. Entonces por eso tenemos los dos tiempos. Ahora vamos por las dos distancias.
Si recuerdan, teníamos este key que se llama point, que es el punto en donde el elemento cruzó cierta línea o cierta zona. Entonces lo que yo hago es extraer la distancia euclidiana de estos dos puntos para saber cuál es esa distancia. Para esto voy a necesitar codear esto, que es una básica distancia euclidiana, una función de calcular una distancia euclidiana. Pueden usarlo con cualquier otro paquete o hacerlo manualmente como lo estoy haciendo ahorita, pero no es más que calcular la distancia euclidiana. Una vez que tenemos calculada la distancia euclidiana de haber pasado de la zona azul a la zona verde y de la zona verde a la zona roja, ya tenemos las dos distancias. Ok, ahora viene la parte clave, importante, fundamental. Como vemos, tenemos aquí algunas variables que me faltan, que es el video FPS o los frames por segundo del video, el factor a kilómetros por segundo y la latencia en frames por segundo. Vamos a agregar estas variables y a continuación vamos a explicar por qué tenemos esto. Vamos a agregar y vamos a hardcodear esto así. La velocidad la podemos extraer dividiendo distancia sobre el tiempo. No obstante, el tiempo es muy importante aquí, porque mi video está codificado a correr a ciertos frames por segundo. En este caso tenemos un video que está a 20 frames por segundo y no hay mayor problema, no tendríamos que hacerlo si no tuviéramos latencia. Es decir, si yo al correr mi proceso estuviera corriendo exactamente a 20 frames por segundo, es decir, estaría corriendo como si fuera en tiempo real, lo cual no aplica y lo cual no aplicará en muchas de las aplicaciones. No podemos tener latencia cero. Por tanto, posiblemente tengas una latencia corriendo a 19 frames por segundo, que sería algo muy bueno, pero comúnmente estás corriendo a 15 frames por segundo, a 10 frames por segundo. En este caso, después de calcularlo, estamos corriendo a 7 frames por segundo. Es decir, el video está codificado a 20 frames por segundo, pero mi proceso, mi modelo, mi aplicación, mi heurístico está corriendo en general a 7 frames por segundo. Por tanto, yo necesito esta información para poder ajustar mi fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos esta ecuación. Veamos la primera, las dos son exactamente lo mismo para cada una de las zonas, pero veamos esta. Distancia, ok, dividido entre el tiempo. Luego extendemos el factor de video frames por segundo. Es decir, multiplicamos los segundos por el número de frames por segundo. Y esto porque necesitamos ajustar este resultante por el factor que es a kilómetros por segundo. Cuando nosotros calculamos esta parte de acá tenemos metros por segundo y lo que hacemos con este factor que es 3.6 transformamos a kilómetros por segundo. Y esto es básicamente porque en una hora tenemos 3600 segundos y en un kilómetro tenemos 1000 metros, entonces 3600 entre 1000 nos da 3.6, el cual es el factor para poder extender a kilómetros por hora. Luego tenemos que multiplicar este factor por frames por segundo en la latencia. Pensemos lo siguiente, si esta cosa video frames por segundo son 20 y mi latencia son 20 frames por segundo, entonces estaríamos anulando este con este y únicamente tendríamos que dividir distancia es igual a velocidad es igual a distancia entre el tiempo por el factor para poderlo transformar a kilómetros por segundo. Reiterando, es por eso que necesitamos considerar video frames por segundo y latencia frames por segundo. Por eso tenemos esta ecuación. Así que una vez explicada, espero haya quedado claro. Y es importante mencionar que esto se ajusta y esto es para este video. Tú tendrás que encontrar tus hiperparámetros si es que estás siguiendo este mismo enfoque. Si no, tendrás que seguir otro enfoque y ajustarlo con los hiperparámetros del otro enfoque que posiblemente pudieras estar siguiendo. Ok, sigamos. Entonces ya hemos explicado la parte clave, calcular la velocidad promedio del objeto. Lo que nos resta solamente es agregarlo a un hashmap para poder tener la trazabilidad de que ese objeto ya le hemos encontrado su velocidad promedio y ya no la volvamos a calcular. Entonces voy a agregar en un hashmap que se va a llamar average speeds y tendrá como la misma forma de las líneas. En este caso tendremos solamente el key y tendremos la velocidad que será un string con, por ejemplo, 100 kilómetros por hora, por ejemplo. Y esto lo haremos únicamente para desplegarlo en la visualización. Voy a consultar. Si ya tengo esa información, solamente se la pego arriba del bounding box para que se despliegue en la visualización.
Una vez hecho lo anterior, estamos casi por terminar. Lo que necesito hacer nada más es agregar, aquí le voy a poner Track ID, quiero calcular Track ID, y lo que sigue es agregar la información a Average Speeds. De hecho se va a llamar Average Speeds, sí, justamente. Entonces tenemos la velocidad promedio y tenemos el hash map que se llama velocidad promedios, Average Speeds, al cual le agrego el Track ID y le agrego esta velocidad que estamos extrayendo de acá arriba y en formato de string con kilómetros por hora. Una vez hecho lo anterior, lo único que me resta hacer es validar. Si ya lo tengo en este hash map, pues únicamente lo agrego al bounding box y listo. Y esto sería prácticamente todo, Justamente esto sería prácticamente todo. Lo que hago en esta línea es, si el Track ID ya está aquí, entonces pinto el texto que extraigo de Average Speeds, que es justamente el que estoy pintando acá. Y esto es para que no lo pinte una vez y se borre, sino que si lo pinta una vez, lo siga pintando hasta que el automóvil desaparezca. Entonces, básicamente es eso, no es más que eso, y vamos a ver cómo funciona esto. Así que veámoslo, veamos a ver cómo se calcula la velocidad de estos objetos bajo estas condiciones y con esta estrategia. Ya vienen los automóviles y están pasando por azul, verde, rojo, y allí tenemos su velocidad, 88 kilómetros por hora, y ahora tenemos, no sé, 71 kilómetros por hora, y así sucesivamente. Perfecto, perfecto. Y pues nada, allí lo tenemos. Allí lo tenemos, allí lo tenemos. Y hemos llegado al final de este video. Hemos calculado la velocidad de los objetos a través de una vista que tenemos de esta cámara. Y solamente quiero recalcar, quiero reiterar en esta parte. Este heurístico aplica para esta visión que yo tenía, para esta cámara. Aplica para la estrategia que yo definí, definiendo diferentes líneas. Si la estrategia que sigues es distinta, posiblemente tendrás que ajustar, pero los factores importantes a considerar es esto: la latencia, si es que va a salir de un video, la latencia de tu video, y si lo vas a transformar a kilómetros por hora. Así que pues nada, allí se los dejo, espero que les sirva. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito, muchísimas gracias por sus comentarios. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video. Bye.